ojalá que Ismael viva delante de ti. ¿No pudieras al menos tomar en cuenta a Ismael? Él es un hijo varón mío, es mío. Y tú me dijiste que iba a ser descendencia. No pudieras tomarlo en cuenta, Señor. Al menos conoce que Él vive. Tómalo en cuenta. Esta era una oración de un papá por su hijo. Y el Señor dice en el versículo 20, en cuanto a Ismael te he oído. Wow. Te he oído. Yo lo haré un padre de naciones, lo haré padre de 12 príncipes, lo haré una gran nación. Mi pacto estará con Isaac, pero este Ismael será fecundo y será padre de una gran nación. De los que tienen más de 40 años, podrán saber, recordar que Israel ha estado en guerra desde que usted tiene memoria. Ha habido momentos de paz. Israel ha gozado de momentos de paz, pero ha habido una perenne guerra entre Palestina e Israel. Ahora mismo hay una guerra. Aparentemente hay un cese al fuego de 30 días y volvieron a romper el cese al fuego y volvieron a haber un poco de muertos, bombas. Israel ahora mismo está no en guerra contra los árabes, sino contra algunos árabes terroristas que están en la Franja de Gaza, en las alturas del Golán y en la frontera con Siria. Entonces Israel siempre ha estado en guerra, en problemas. Pero la pregunta que nos atañe hoy, ¿será este Israel de hoy el pueblo bíblico de Dios? Algunos están moviendo su cabeza como diciendo no. ¿Y cómo te demuestra eso? Si tiene las mismas letras, las mismas iniciales. Se dice que es el único estado judío, la única democracia en el Medio Oriente, pero algunos argumentan de que es la única teocracia en el planeta, donde Dios gobierna a través de un primer ministro, que por cierto tiene orden de detención internacional, Benjamín Netanyahu. Y este es un país en problemas. Es un país próspero económicamente. Es el país más chiquito del Medio Oriente y tiene un montón de enemigos. Pero ¿deberíamos los cristianos alinearnos con Israel o con Palestina? ¿O con ninguno de los dos? ¿O con los dos? ¿Qué deberíamos pensar los cristianos acerca del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí? ¿Quiénes son los palestinos? ¿De dónde viene este problema? ¿Qué posición deberíamos tener nosotros al respecto? Y sobre todas las cosas, ¿qué nos importa eso a nosotros? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Cuáles son las implicaciones para la iglesia de hoy y de siempre? Aquí, allá y en todo lugar. Muchas de esas preguntas somos las que vamos a rondear el día de hoy. Porque tenemos en nuestra serie de Génesis un personaje muy peculiar. Como muchos saben, hemos estado avanzando pasaje por pasaje en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, y hemos llegado al capítulo 17. Así que vengan conmigo, por favor, abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 17. Vean, para poder tener un poco de contexto, nosotros nos vamos a dedicar solamente del 15 al 21. El mismo capítulo 17, pero vamos a trabajar los versículos 15 al 21. Pero para poder tener contexto tenemos que leer el capítulo entero. ¿Ok? Así que yo lo voy a leer en la versión que hemos decidido tener para el culto público, que es la Nueva Biblia de las Américas. Voy a leerlo un poco rápido. Usted me sigue con sus ojos en la versión que usted tenga. Y luego vamos a hacer un análisis de los puntos mayores que hay ahí. Pero quiero, mientras lo leemos, por favor, preste mucha atención a los personajes, porque vamos a dividir el sermón de hoy en 3 personajes, Sara, Isaac e Ismael.
Hoy vamos a hablar de Sara, de Isaac y de Ismael. La semana pasada hablamos de Abraham. Abraham, la semana pasada le cambiaron el nombre, ya no es más Abram, ahora es Abraham. Suena igualito, pero es diferente. Y hoy le van a cambiar el nombre a Sara. Ahora se va a llamar Sara. Ella se llamaba Sarai, pero ahora se va a llamar Sara. ¿Sí? Pendiente de los personajes que vamos a ver del 15 al 21. Hay pactos, hay señales, hay promesas y también hay risa. Una risa rara ahí. Pero vamos a ver sobre todo tres personajes. Vamos a hablar de Sara, de Isaac y de Ismael. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo completo de Génesis 17. Dice así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Este es Dios hablando. Y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Subraya esa palabra, reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Y entonces Dios dijo a Abraham, y este es nuestro pasaje del 15 al 21. Entonces Dios dijo a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo, el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero y a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Wow. Pasaje extraño, ¿verdad? Vamos a ver dónde está Cristo aquí. Oremos.
Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos en esta hora. Y gracias también, Señor, porque tú nos has llamado hacia ti. Rogamos, Señor, que nos enseñes, que nos edifiques con tu palabra. Tu palabra es verdad. Visítanos, Señor, en esta tarde. Y convence al que duda, humilla al que peca, alienta al que cree. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, les dije que íbamos a hablar de Sara, de Isaac y de Ismael, ¿ok? Primero déjenme darle un pequeño resumen del conflicto árabe-israelí. Usted, cuando llegue a su casa, googlee de dónde salieron los árabes. ¿De dónde salieron los árabes? Usted dirá, ¿cómo llegaron esa gente ahí? ¿Quiénes son los árabes? Dice, bueno, todo tiene que ver con un desierto que hay en un monte que se llama Arab, y hay naciones alrededor de todo el desierto, de todo el Medio Oriente están los árabes. De hecho, son básicamente los países árabes están divididos en la península arábiga, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Kuwait y Yemen. Luego están los países del norte de África, que son Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Sudán y ahora Sudán del Sur, Túnez. Y también están los países de lo que llamamos el Medio Oriente, que son Irak, Jordania, Líbano, Siria, Djibouti, Comoras y Somalia. Y algunos añaden al Estado de Palestina. Pero Palestina, aunque es reconocido por las Naciones Unidas como un Estado, no tiene tierra, sino que le dejaron la franja de Gaza y las alturas del Golán en el mapa de Israel. Pero ustedes dirán, ¿de dónde salió Palestina? ¿Qué es Palestina? Eso también lo tienen que googlear, porque Palestina es un término acuñado inicialmente por el Imperio Romano para referirse a los filisteos. Eran las 9 tribus cananitas que Abraham estaba visitando en el final del capítulo 5. Los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esas 9 tribus cananeas vivían en ese margen oriental del mar Mediterráneo y siempre han estado ahí. Y ellos los filisteos se referían como los tierras de los filisteos eran los que formaban la tierra de Filistea. Y ustedes recordarán en las historias que les contaron en la escuela dominical que David peleó contra Goliat, que era hijo de Gad, que era un filisteo. Que Sansón se enamoró de una por allá y los filisteos hacían guerra contra Israel. Y que cuando Sansón murió mató un montón de filisteos. Y los filisteos han sido por todo el Antiguo Testamento los enemigos acérrimos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y esos son los filisteos. Entonces, cuando llegó Roma en el año 63 a.C., cuando llegó Roma a invadir, a ocupar todos esos territorios, le puso por nombre a la región de Judea, le puso Filistea. Y ahí estaban los filisteos y todas esas tribus cananitas. Ahora, los que conocen un poco de historia saben que en el tiempo del Señor Jesús, después que el Señor vivió, murió y resucitó, en el año 70, Jerusalén fue destruida. El templo fue derribado y todos los judíos fueron esparcidos por toda la tierra conocida. De hecho, los mormones sostienen que uno de esos judíos llegó por aquí a América en esos años, se llamaba Nefi. Y tienen 3 libros, el primero, segundo y tercera de Nefi en el libro del Mormón. Eso no lo googleé. Pero lo cierto es que los romanos le pusieron por nombre de Filistea para poner la tierra de los filisteos. Y cuando los judíos fueron dispersados, ahí es que uno se empieza a preguntar,
¿Dónde quedaba Filistea? En la tierra donde no había nadie. ¿Dónde estaba Israel en los mapas de Marco Polo? En los tiempos de la edad medieval. Nadie leía un mapa de aquella época hecho con tinta china. Nadie veía Israel y Filistea o Palestina en esos mapas. Porque no era una cartografía actualizada como la que tenemos hoy en día, que podemos meternos en Google Earth y buscar, incluso tener visión de satélite para buscar dónde queda la calle tal en cualquier país. Yo he ido varias veces a Dubái vía Google Street. Yo he ido a la Gran Muralla China con Google Street View. He ido a muchos lugares a través de Google Earth. Pero en aquellos días, desde el año 70 hasta el año 1916, no hubo mapas que tuvieran a Israel en el margen oriental del Mediterráneo. ¿Dónde estaban los judíos? Bueno, estaban dispersados por medio planeta. Estaban dispersados. Pero a finales del siglo XIX, 1890 aproximadamente, se empezó un movimiento que se llamaba el sionismo. Habrán escuchado esa palabra sionismo, sionista. Porque hasta 1913, esa tierra la ocupaba el Imperio Otomano. En otras palabras, los turcos. Los turcos ocuparon desde el siglo VII, desde el año 640, el califato y todo el inicio del Islam y todas las cruzadas y todo lo que pasó desde el siglo VII hasta 1913, es decir, 13 siglos de ocupación otomana del margen oriental del Mediterráneo. ¿Y dónde estaba Israel? No existía. Ese país desapareció del mapa. Mucho menos aparecía ningún estado palestino. Ninguno. ¿Qué pasó en 1913? Pues los asuntos de la Primera Guerra Mundial, Turquía o el Imperio Otomano se unió a Alemania y hubo un montón de cosas que también tienen que googlear para no hacer muy cuento el largo, muy cuento el corto. Y el Imperio Otomano en 1916 cayó y surgió la República de Turquía. Entonces el Imperio Otomano ya no estaba extendido en todo el mundo conocido, parte de Europa, norte de África y el Medio Oriente, sino que el Imperio Otomano se quedó en lo que hoy es la República Turca, con Constantinopla como capital. Ahora, en 1913, con la caída del Imperio Otomano y con el surgimiento de Turquía, el sionismo ocupó mayor preponderancia porque ahora los dueños de la tierra del margen oriental del Mediterráneo era Gran Bretaña. Eso es lo que se conoció como el mandato británico de la Tierra Santa, para proteger el avance de los musulmanes hacia Europa. Y al capturar Jerusalén, tuvo desde 1913 hasta 1948 Gran Bretaña, el Imperio Británico, gobernando todo lo que se llama la Tierra Santa. ¿Qué pasó entonces en 1948? Después del final de la guerra, del exterminio, de la limpieza étnica, de lo que se llama el holocausto, de la muerte a manos de Hitler por 6 millones de judíos, necesitaban una tierra, los dolientes, las familias que para no ser perseguidas, el sionismo pidió volver a casa. Y las profecías de Joel y las profecías de Daniel, y dijeron los judíos volverán a su casa. Y ahí fue que David Ben Gurión, en un mes de mayo, un 14 de mayo, promulgó el nacimiento, o mejor dicho, el renacimiento del Estado de Israel. Luego que 2 semanas antes la ONU, recién nacida ONU, propusiera, vamos a crear para solucionar este problema entre árabes y entre palestinos y israelíes, vamos a solucionar este problema. Ese pedacito de tierra, vamos a partirlo en 2 y le damos un poquito a los judíos y un poquito a los palestinos. Parecería una solución salomónica. Yo pienso que era una buena solución. El problema fue que no fue por la mitad, sino que fue 55% para los judíos y 45% para los palestinos. Y los palestinos dijeron, todo o nada.
Ustedes han oído esa frase en las noticias, desde el mar hasta el río. Los palestinos quieren la tierra de Israel desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. En otras palabras, la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat, 2003, nació para exterminar al Estado sionista de Israel y quedarse con toda la tierra. No 45, no 55, eliminar a Israel sobre la faz de la tierra, y ahora los palestinos, que son los árabes en Tierra Santa, quieren quedarse con todo el paquete. Entonces, ¿qué hizo David Ben Gurión en 1948? Bueno, se armó con un montón de países, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y los aliados recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, y declaró el Estado sionista de Israel con el 78% de todo el territorio. Y comenzó una guerra, plomo por todos lados, un montón de muertos, y Israel ganó a todos los estados árabes, y ahí dijeron, este es el verdadero Israel porque el Señor los respalda. 12 países árabes contra Israel y sus aliados no pudieron, sino que Israel los venció a todos. Entonces ahí es que nosotros debemos preguntarnos, ¿este estado de hoy es el estado de Israel? ¿Qué evidencias tenemos de que sí o de que no? ¿De verdad este Israel es el reloj profético de Dios? Cada vez que haya este tipo de conversaciones, yo solamente hago una sola pregunta. Una corta pregunta. Si este es el Israel bíblico, ¿aman a Cristo? La respuesta es no. Este Israel de hoy no ama a Cristo. Y si no ama a Cristo, no puede ser el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Dónde sale eso en Génesis? Bueno, lo cierto es que por eso empecé preguntando de dónde salen los árabes. Porque los árabes son los descendientes multiétnicos de los 12 príncipes, hijos de Ismael. Los árabes tienen por papá Abraham, o ellos lo llaman Ibrahim, y por profeta a Ismael. Los chiitas, los musulmanes chiitas, que son los musulmanes más diseminados, más multiplicados, más numerosos, son descendientes de Ismael. Tienen a Ismael por padre. Si ustedes avanzan un poco hacia Génesis 25, 18, el que busque rápido puede encontrar Génesis 25, del 12 al 18, ustedes van a encontrar que efectivamente, como el Señor le prometió a Abraham en el 20, Ismael tuvo 12 hijos que están en el Génesis 25, 18 y se llaman Nebaiot, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Esos son los hijos de Ismael, que son los príncipes nacidos del mismo Ismael con sus varias mujeres. Y los 22 países árabes descienden de alguno de ellos. Dios, como prometió a Abraham, Dios bendijo a Ismael y Dios lo hizo fecundo y Dios lo multiplicó en gran manera. Mire cuántos árabes hay. Dios lo hizo padre de 12 príncipes y hizo de él una gran nación. Pero como también le profetizó Dios, no a Abraham, sino a Agar, la mamá de Ismael, en el capítulo anterior. Vengan conmigo el 16:10 de Génesis. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia, esto es a Agar, que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Esa es una historia tan linda, la de Agar, cuando ella reconoce a Dios como en el pozo del viviente que me ve, que no me dejó sola en el medio de mi aflicción. Podían decir, no, esta no es la elegida, pero Dios no la dejó sola. Pero no se quedó ahí, sino que en el versículo 16-12 dice, él, este es Ismael, será un hombre indómito. Y díganme si los árabes no calzan en esta descripción de su ancestro Ismael. Él será un hombre indómito, como un asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos será contra él, y habitará separado de todos sus hermanos.
Esa es la historia de Ismael. Es el hermano mayor de Isaac, el hijo primogénito de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Si ustedes ven el 17:1, ¿cuántos años tenía Abraham cuando el Señor se le apareció? Y dice el 18:1 que es en la encina de Mamre. 17:1 tenía 99, pero cuando Dios le prometió que iba a tener descendencia en el 12:4, ¿cuántos años tenía? 12:4, ¿cuántos años tenía? En el 75. Es que estos son 24 años de espera, donde Dios le dijo, sí, yo te voy a bendecir, tranquilo, yo te voy a dar un hijo, no te desesperes. 24 años. ¿Y cuántos años tiene usted en este país? Hace 24 años que estaba haciendo usted. Son 24 años difíciles, donde Dios le había prometido algo a Abraham y pasaban los días y se le iba poniendo el pelo blanco, se le iba cayendo, se iba arrugando la piel y nada de descendencia. Y Sara se ponía viejita, arrugadita y nada de hijos. En el capítulo siguiente vamos a ver que por fin sale embarazada. Pero ustedes dirán, eso no debe ser algo normal, ver a una viejita de 99 años con un barrigón. Con un barrigón y con aquellos dolores de espalda, de rodilla y de todo lo que se nombre articulación. 99 años. Y dice el texto que ya se le había pasado la costumbre de las mujeres. Ustedes saben qué es eso. Pero lo cierto es que Dios le había prometido hace 24 años, sí, yo te voy a bendecir, tranquilo. Como Dios diciéndole a Abraham, deje el apuro. Pero ya me estoy poniendo viejo. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no está ahí? Aquel sentimiento de Abraham posiblemente lo has tenido tú y yo. Si usted está en esa situación, usted va a entender por qué en el capítulo 17, específicamente en el versículo 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Esta no es una risa burlona. Esta es la risa de la desesperanza. Esta es la risa que termina en un ch. Esta es la risa de la incredulidad. Esta es la risa de la Sara después en el capítulo siguiente, versículo 18. También ella se ríe. Por eso Isaac es llamado el hijo de la risa. Pero esta es una risa diferente a la de Sara en el capítulo 18. Esta es una risa postrado. Vengan conmigo al 17. Cuando Dios le dice a Abraham que le cambie el nombre a Sara, Sarai, ahora se llama Sara, la bendeciré, de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré, y ella será madre de naciones, reyes. ¿Ves la diferencia entre la descendencia de Sara y la descendencia de Ismael? Son reyes y príncipes. Y Abraham en el 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón. Esto no fue algo que él verbalizó, esto fue postrado, de ese tipo de posición en la que cuando uno respira levanta polvo. Se rió y pensó, dijo en su corazón pensó, a un hombre de 100 años le vas a dar un hijo. Ya él tenía uno de 13. O no, todavía no tenía, en el capítulo que viene. No, sí, ya tenía, sí, ya Ismael lo tenía, de 13. A un hombre de 100 años le van a hacer un hijo. Y Sara, que tiene 90, concebirá. Imagínense la escena. Esto es una escena en que la teología es tan importante porque aquí no solamente converge la promesa de Dios,
sino que se intersecta con la incredulidad humana. Aquí se necesita una intervención especial de Dios que nosotros tenemos permiso para llamarla milagro. Hasta que no se intersecte la voluntad de Dios contra una imposibilidad humana, científica, lógica, no podemos usar la palabra milagro. Pero Sara estaba viejita, bien vieja, arrugadita, y ya ella había despedido a Agar y había conflictos entre mujeres. Ustedes se pueden imaginar la escena. Pero aquí lo que viene es algo muy, muy importante. Cada vez que haya un cambio de nombre en la historia bíblica, ustedes van a encontrar que este es algo muy importante. En los versículos iniciales, versículo 4, Dios le cambió el nombre a Abraham. Ahora Dios le cambia el nombre a Sara, a Sarai. Y ahora le pone Sara. Si usted tiene una Biblia con anotaciones, usted va a encontrar que Sara significa princesa. Princesa. Y Abraham significa padre de naciones. Y los cambios de nombre son importantes porque para nosotros no sería tan importante un cambio de nombre, porque para nosotros un cambio de nombre es algo fácil. Es un asunto de identidad. En los tiempos bíblicos era un asunto de carácter. Tú te llamabas de acuerdo a tu carácter. Cuando le cambian el nombre a Sara, ahora ella es una princesa. Sarai, ahora Sara. Ella entiende que ahora ella va a ser una madre. Si ustedes leen más adelante, déjenme hacerle un poquito de spoiler. Ella tuvo un hijo al año 91 y en el capítulo 23 o 24. ¿Sí? 23. Vean cómo inicia el capítulo 23. Se murió a los 127. O sea que ella al menos disfrutó a su muchachito por 27 años. Y después que se murió Sara, entonces Isaac empezó a buscar mujer. Pero bueno, eso es dentro de 4 capítulos, 8 capítulos, 6 capítulos. Muy bien, devolvámonos al 17. Entonces, Sara es la mamá de Isaac, a través de quien va a venir la promesa. Dios no le prometió descendencia ni nada a Agar y a Ismael. Pero pasa algo que yo quiero que los papás, los padres, los papás hombres, presten mucha atención. Porque a este hijo Ismael no le tocaba bendición. No le tocaba promesa, no le tocaba pacto, no le tocaba nada. Él es el hijo de la esclava. Como que si para Dios fuera un 0 a la izquierda. Fue una equivocación de Sara prestarle a Agar a su señor, nos llama señor Abraham. Y ahora después estas 2 mujeres estaban peleadas porque le prestó la otra. Imagínense cómo llamaba la una a la otra. La otra. Pero cuando Abraham se da cuenta de que este muchachito de 13 años va a ser como un asno montés y su mano será contra todos, en plena edad de la adolescencia, Abraham hace algo por Ismael, porque sabe que Dios no le ha dado a Isaac todavía y que se ríe Abraham de la promesa de Dios. Se ve a sí mismo y ve a su esposa imposibilitado de tener una descendencia natural. Y ahora le dice a Dios en el 17-18, ojalá que Ismael viva delante de ti. ¿No pudieras al menos tomar en cuenta a Ismael? Él es un hijo varón mío, es mío. Y tú me dijiste que iba a ser descendencia. No pudieras tomarlo en cuenta, Señor. Al menos conoce que él vive. Tómalo en cuenta. Esta era una oración de un papá por su hijo. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Pon tú el nombre de tu hijo ahí. Ojalá que Ismael, el nombre de tu hijo, viva delante de ti. Y el Señor dice en el versículo 20, en cuanto a Ismael te he oído. Wow.
he oído. Yo lo haré un padre de naciones, lo haré padre de 12 príncipes, lo haré una gran nación. Mi pacto estará con Isaac, pero este Ismael será fecundo y será padre de una gran nación. Entonces Dios escuchó a Abraham. Aquí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿algún día estará Ismael en el cielo? Pues no sabemos. La verdad que el relato bíblico dice que él y su descendiente eran malos. Pero no éramos nosotros así también. Y tenemos la esperanza de estar en el cielo. Entre los árabes, ¿habrá alguien hablando árabe en el cielo? Pues sí, en Apocalipsis 7:9 dice que el Señor alrededor del trono en aquel día habrá gente de toda lengua, tribu, linaje y nación. No disminuyamos el poder de Dios para salvar aún a los que se creen buenos y a los que nosotros no los salvaríamos porque para nuestros estándares son muy malos. Este conflicto nos hace ver que nosotros pensamos que estamos más cerca del lado de Israel, aunque no son el reloj profético de Dios y no son el pueblo bíblico de Dios. Pareciera que la aguja tiende más hacia Israel y no hacia los palestinos. Pero ambos necesitan a Cristo. Ambos necesitan a Cristo. Y aquí es donde vemos, ¿dónde encontramos a Cristo en este texto? En el año 2003, el presidente en ese momento, Bill Clinton, firmaron en Oslo unos acuerdos para, en 1978 devolvieron con este presidente que recién murió, Jimmy Carter, devolvieron la península, Israel le devolvió la península del Sinaí en los tratados del Camp David a Egipto. Pero en el 2003 se firmaron los tratados de Oslo, un cese al fuego, pero también un reconocimiento internacional de Israel para la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina. Y ahí es que por lo menos Yasser Arafat iba a ser un interlocutor de los árabes con el Estado sionista de Israel. Y ahí es donde uno dice, por lo menos se están entendiendo. Por lo menos se están entendiendo. Pero ha habido guerra, problemas, bombas, estallidos, embajadas, muertos por todos lados. Recientemente en el 2023, en el concierto aquel que seguramente ustedes vieron, hubo muchos muertos, muchos secuestrados. Y ya no son los palestinos normales, sino que son dos ejércitos terroristas llamados Hamas en el sur y Hezbollah en el norte. Y ahora ya no quieren la cohabitación, sino la exterminación, el uno del otro. Y nosotros no podemos estar a favor de ninguno de los dos. Pero ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está Cristo en todo esto? Bueno, Cristo, primero, que está sentado en su trono. Y segundo, que desde Juan 8:24 le recuerda a los judíos específicamente y a todo aquel que pretenda ir al cielo, que si no reconocen que yo soy, en sus pecados morirán. De todo aquel que diga que es del pueblo de Dios tiene que reconocer a Cristo como la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, la palabra encarnado, el Hijo de Dios en persona. Si no reconocen a Cristo, pues al cielo no pueden entrar. Él es la puerta. Entonces nosotros no podemos alinearnos ciegamente con aquellos que erróneamente usen al moderno Estado sionista de Israel para decir que es el mismo pueblo de Dios, porque este pueblo de Israel no ama a Cristo. No son nuestros hermanos, al menos por ahora. Si usted lee Romanos capítulo 11, usted va a ver que el endurecimiento de Israel es parcial. No el pueblo del mapa de Israel, sino el pueblo étnico de Dios, no el que tiene el pasaporte sionista, sino que el pueblo mundial de Dios es el verdadero Israel, en el cual la iglesia fue injertada como un olivo silvestre en el capítulo 10 de Romanos. Y por eso es que nosotros no podemos alinearnos ciega y automáticamente con cualquiera que diga, pues es la banderita azul y blanca que tenemos aquí a 6 cuadras hasta la embajada,
Y cualquiera que diga la estrella de David, los dos triángulos esos, pero es el pueblo de Dios. No, no es así. El pueblo de Dios es la iglesia. Y si nosotros nos vamos a alinear con alguien, es precisamente porque defiende valores morales y porque defiende los valores de la justicia y la paz a nivel mundial. No podemos alinearnos con alguien ciegamente pensando que el mismo deletreo de la palabra del Estado de hoy es el mismo deletreo de la palabra bíblica. Entonces esto tiene que ser el pueblo del patriarca Abraham, donde se le prometió: a los que te bendijeren bendeciré y a los que maldijeren te maldeciré. Por eso, permítame darle esta aplicación antes de... El Estado sionista de Israel, creado en 1948 por David Ben-Gurión y las Naciones Unidas, no es el pueblo bíblico de Dios. Los políticos también tienen que estudiar teología para no equivocarse en sus alianzas ciegas y automáticas, pensando que hay una teocracia de Jehová, Yahvé, en el Medio Oriente. Pero la iglesia, los cristianos de hoy y de aquí y de todo lugar en todo tiempo, no debemos alinearnos ciegamente con quien pretenda ser hijo de Abraham por la carne. Por eso es tan importante que nosotros leamos en Gálatas 4:28, tú hermano, tú hermana, como Isaac eres hijo de la promesa. Tú no tienes un pasaporte hebreo, tú no tienes un pasaporte del Estado sionista de Israel, pero tú eres descendiente de Abraham, no de Ibrahim, no de Ismael. Tú por Isaac eres promesa de Dios también. Tú eres una de esas estrellitas que Abraham no pudo contar y aquellos granitos de arena. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres de la descendencia de Abraham. Es lo que dice Romanos 9:8. No es el hijo de la carne el que es hijo de Dios, sino el hijo de la promesa el que es contado como la descendencia de Abraham. De nosotros, tú también creyente, hijo de Dios que vas rumbo al cielo, tú también eres hijo de Abraham a través de Isaac. Pero los hijos de Abraham a través de Ismael también tienen esperanza, como necesitan a Cristo, tales como necesitamos a Cristo los hijos de Isaac. Y es por eso que nosotros es en Cristo en que estamos seguros, no en Isaac, no en Ismael, no en Abraham, no en Sara, no en Agar. Es en Cristo que estamos seguros. Este conflicto difícilmente será solucionado en cuanto a política, porque ellos están debatiendo tierra, recursos y religión. Y esa mezcla es explosiva. Donde usted mezcle tierra, dinero y religión, va a explotar. Eso explota en cualquier laboratorio. Y si no se ponen de acuerdo en la cohabitación 50 y 50, sean equitativos con el uso de los recursos y respeten la coexistencia del uno con el otro, pues no va a haber paz en el Medio Oriente, en el margen oriental del mar Mediterráneo. ¿Y en qué nos afecta eso a nosotros? Usted que creo yo que no es judío, ni va para allá, ni tiene amigos por allá, ¿en qué nos afecta eso a nosotros? Nosotros como iglesia del Señor, creyente, que vivimos en una sociedad, en una aldea global, en una ciberesfera. Cuando usted comenta algo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en cualquier lado, eso, ¡pum!, llega a China en 2 segundos. ¿En qué nos afecta eso a nosotros? Pues tenemos que aprender que el pueblo de Dios no es el Israel geopolítico, sino el Israel espiritual, del cual tú, creyente, estás injertado como un olivo silvestre. Tú también eres hijo de Abraham. Pero tenemos que entender que Dios no respeta mapas. Dios no respeta mapas. Y cuando Él dice que hay una frontera aquí, Dios dice que es una frontera. Dios bendice pueblos y familias. Dios no respeta mapas, pero trata diferente con algunas familias y algunos pueblos. Uno se pregunta, ¿por qué el evangelio es tan accesible en América y es tan difícil en todo el continente y el subcontinente árabe? ¿Por qué? Hay una religión en contra del cristianismo, el islamismo
aunque usa algunos de los patriarcas y algunos de los profetas, para ellos algunos de los profetas es Jesús. Para Ismael es un profeta, Ibrahim es un profeta, pero el más grande de los profetas de ellos es Mahoma. Y con Mahoma ellos piensan que cerró la revelación después que el ángel le dictó el Corán a una persona que no sabía ni leer ni escribir. Entonces el Islam no es que ha bloqueado el evangelio, es que aparentemente Dios lo ha querido así. Porque Mahoma no es más poderoso que nuestro rey, nuestro Señor, Dios del universo. Pero ¿por qué es tan difícil el evangelio? Dice precisamente porque en Romanos 9 se dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Y a quien Dios quiere endurecer, endurece, y a quien quiere salvar, salva. Entonces, nosotros no nos merecíamos esta salvación. No piense que nosotros somos más dignos que ningún árabe. Y hay árabes que son hermanos. Debemos orar por la iglesia árabe. Debemos orar por la iglesia en todos estos 22 países. Donde es más difícil el acceso al evangelio, son más gloriosas las salvaciones y dan más gloria al Señor. Pero ni tú ni yo, por estar viviendo en el continente americano, nos merecíamos esta salvación. Pero a Dios le plació tratar con benevolencia a ciertos países, a ciertos pueblos, a ciertas familias. Y aunque venimos de países diferentes, cerca de tu pueblo había una iglesia. Y mal que bien, ahí se oía de un tal Jesús, se oía de una tal Virgen María, de un montón de santos también. Pero se hablaba de una Trinidad, había cruces, había vitrales. Nuestros hermanos de Omán, de Yemen, de Somalia, no pueden hacer eso. En esos países, tener una Biblia en la mano es causa de muerte. Por eso tenemos que orar por la iglesia perseguida. Tenemos que apoyar la traducción a los alfabetos árabes, apoyar la traducción de la Biblia, de las nuevas, en las sociedades bíblicas internacionales. Tenemos que apoyar el trabajo que ellos hacen, orar por la iglesia perseguida en estos países. Y de entender que este conflicto árabe-israelí nunca va a terminar. No porque ahora que está complicado, es porque desde que Ismael y Agar estaban peleando con Sara y Isaac, ha habido problemas entre ellos. Y desde ahí en todo el Antiguo Testamento, los filisteos han sido enemigos del pueblo de Dios. Y muchos de los que usted enfrenta día a día en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle, son filisteos espirituales que van a estar en contra de ti y del evangelio que tú predicas para que Cristo no resplandezca en la faz de aquellos que tú le predicas. Y es por eso que en todo lugar hay enemigos de Dios. Y Él mismo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y por último, hermano, los creyentes de las iglesias del Nuevo Testamento también son hijos de la promesa, como Isaac. A ti también se te va a cambiar el nombre. Algún día, en Apocalipsis 2 dice que a ti te van a dar una piedrita blanca. Una piedrita blanca que tiene tu nuevo nombre. Yo no sé cómo me van a llamar a mí, yo no sé cómo te van a llamar a ti. Lo cierto es que allá nos vamos a reconocer. Tú eras aquel. Pero a ti también te van a cambiar el nombre. Ese va a ser el día más glorioso de nuestra vida. El día que pongamos el pie en el cielo, nuestros pecados no solamente sean olvidados, sino sean lavados, se nos quite la capacidad de pecar y estar en el cielo para siempre en la presencia del Señor. Eso va a ser buenísimo. ¿Tú esperas ese día? ¿Quieres que ese día llegue mañana? O dice, no, todavía no. Ojalá sea esta noche. Pero hay algunos que no están seguros. Hay algunos que no están seguros. Si tú no estás seguro, no dejes que el sol se ponga hoy antes de pedirle perdón por tus pecados al Señor. Y rogarle por misericordia por tu alma, diciendo, Señor, ayúdame, sálvame. Y si tú puedes interceder por otro ante ti, tú como Abraham puedes decir, Señor, que Ismael esté delante de ti. Que Ismael o esta persona, cambia el nombre de Ismael por esta persona, que él esté delante de ti. Y esta es una oración que tú puedes orar por cualquier persona.
Señor, te presento a este mi amigo, mi hermano, mi hijo, mi sobrino, mi tío, mi papá, mi mamá, quien sea, que él esté delante de ti. Como decía Dios a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero ninguno de nosotros es perfecto. Pero podemos presentarnos en el nombre del único perfecto. Así que, hermanos, tú eres hijo de Abraham a través de Isaac, eres hijo de la promesa porque tú fuiste injertado como un olivo silvestre, no por el Estado sionista moderno de Israel, sino porque fuiste injertado en el pueblo espiritual de Dios. En el Antiguo Testamento, que se llamaba Israel, fue endurecido y ahora mismo, según Romanos 11, hay un endurecimiento parcial del pueblo de Israel para que la iglesia, los gentiles, pudieran ser injertados en el proyecto de salvación de Dios. No nos tocaba, pero por su gracia, por su sublime gracia, el Señor nos metió allí para darnos la bendición de poder ser salvos por gracia mediante fe en Cristo solamente. Tú amas a Cristo. Tú estás alineado con este país sionista de Israel moderno. Tú eres de los que va a protestar aquí en la embajada. Tú eres de los que pone la banderita de Israel en el día de Yom Kippur. O tú eres de los que quiere circuncidarte. No, ese no es nuestro país. Nuestra patria, dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos también a un Salvador. Nuestra patria es una patria celestial. Ninguno de nosotros, bueno, pocos de nosotros nacimos aquí, pero igual agradecemos por estar aquí. Y ojalá los que están en peligro se puedan quedar aquí. Pero aún si te vas o aún si te quedas, este no es nuestra patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que confiemos en el Señor, que somos injertados y en Cristo estamos seguros. Este conflicto, Israel, Palestina, los árabes, posiblemente no va a ser solucionado en nuestro tiempo de vida. Difícilmente, lo veo yo. Tierra, recursos, religión, no es una muy buena mezcla. Pero los que estamos en Cristo, los que ponen su fe en Cristo, estamos seguros de que nuestra ciudadanía celestial está garantizada por toda la eternidad. Tú tienes una casa esperándote en el reino de los cielos que el Señor ha estado preparando, es su morada para ti. Así que si tú estás en Cristo, gózate, deleítate. No hay nada ni nadie que pueda sacarte de sus manos, ni peligro de hambre, ni de desnudez, ni peligro de deportación, ni peligro de hambre, de desnudez, de envidia, ni nada de lo creado te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo estamos seguros. El conflicto podrá seguir, pero la iglesia del Señor permanece para siempre. Vamos a orar.